Estábamos en diálogo con la doctora Graciela González Prieto, que nos estaba comentando acerca de estas situaciones en el deporte. Doctora, ahí pudimos retomar la comunicación. Sí, no hay problema. Yo les decía que uno estudia a los deportistas de alto rendimiento desde lo cardiológico con 3 estudios básicos. El electrocardiograma, que estudia el sistema eléctrico, que es el encargado de generar los impulsos para que el corazón lata; el ecocardiograma, que estudia el músculo; y las ergometrías o pruebas de esfuerzo, que analizan la respuesta del corazón a un ejercicio intenso. Uno puede hacer diagnóstico de ciertas enfermedades con estas prácticas. Desde el electrocardiograma uno puede establecer si hay algún registro que anticipe la posibilidad de una arritmia grave, que son las que generan las muertes súbitas. Siempre son la fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, o algunas otras un poco más difíciles de explicar. Desde el ecocardiograma uno se fija cómo está la pared del ventrículo izquierdo, que es el que siempre se engrosa en su tamaño, porque como es un músculo y el deportista lo ejercita cotidianamente, así como tienen músculos más desarrollados en las piernas, por ejemplo, o en un brazo el tenista, el músculo del corazón también se hace más fuerte. Y en la ergometría uno puede ver si ese paciente al alto ejercicio presenta o una arritmia o presenta un cuadro de hipertensión o dolor de pecho, porque se sigue con registros de tensión arterial y de electrocardiograma. Uno detecta aproximadamente el 95%, 97% de esas patologías, pero a veces ese otro porcentaje no es detectable porque tiene que ver con lo genético, y uno, si no tiene una historia familiar de muerte súbita y algunas características físicas particulares, es muy difícil de poder predecir si ese jugador o ese deportista va a tener un evento trágico. Y algunas otras enfermedades que pueden presentarse luego de haber uno estudiado al deportista, como puede ser una inflamación secundaria a una infección viral, que también lo habrán escuchado estos días con algún jugador de Boca, o algunas otras patologías que también afectan al músculo del corazón. Si uno en el electrocardiograma y en el eco encuentra una anomalía, a veces tiene que completar ese estudio con una resonancia magnética del corazón, porque esa pared cambia su estructura. En lugar de ser un músculo normal, aunque aumentado de tamaño, tiene ciertas características que se ven en la resonancia que hacen que el médico le diga a ese deportista que no puede volver a jugar nunca más en su vida, porque la posibilidad de un evento de muerte súbita es altísimo. Eso uno lo hace, pero yo les digo, hay un porcentaje mínimo que habitualmente no se puede descartar. Doctora, en los primeros momentos, luego de que se conoce la noticia, se habló de que, bueno, debido a la desinformación, se habló de que el jugador había tenido coronavirus, se habló de que había sido vacunado, que esto podría haber sido producto de la vacuna. Ya se descartó desde las autoridades del club al cual pertenece el jugador de que esto haya sido así, de que haya tenido tanto el virus, está descartado, que haya tenido el virus y que se haya vacunado. Pero ¿puede ser posible que el virus cause problemas cardíacos? Este virus, como cualquiera de los otros virus, puede dar una afección cardíaca que se llama miocarditis, y es un evento gravísimo en cualquier persona, aún sea joven, y muchas veces siempre lleva a una insuficiencia cardíaca. A veces es de buena evolución y otras veces obliga a un trasplante cardíaco o no se llega a tiempo y los pacientes pueden fallecer por esto. Cualquier enfermedad viral puede atacar el músculo del corazón, sí. Pero bueno, uno tendría que saber un poco más del enfermo, ¿no? Esto es hablar con datos que seguramente no tenemos. Pero hay un dato remarcable de lo que pasó el domingo con este jugador, y es el saber de uno de sus compañeros que empezó inmediatamente el masaje cardíaco mientras llegaban los paramédicos y médicos del lugar con el desfibrilador. Eso es lo que le salva la vida
a este señor. El que uno de sus compañeros supiera RCP es lo más importante, porque esa maniobra iniciada dentro del minuto es la que salva la vida del jugador y le salva su cerebro. En un evento de muerte súbita, a los 3 minutos empieza el daño cerebral y a los 5 minutos de ese evento ya hay un daño cerebral irreversible. Por eso es importante que todos los jugadores de los equipos sepan hacer RCP, porque el que primero llega al lado de un compañero que se desvanece en el campo de juego es otro jugador. Y en lugar de hacer lo que siempre vemos, que es hacer aire como pensando que es lo que falta, el ponerlo boca arriba y empezar el masaje cardíaco es fundamental, porque es lo que mantiene la función de bomba del corazón. Después tiene que llegar el equipo médico del lugar con el desfibrilador, que es muy fácil de usar. Los desfibriladores automáticos externos son facilísimos de usar, tienen unos parches que se pegan en el tórax, incluso está descrito el lugar donde se tienen que pegar, se prende el desfibrilador, se para el masaje cardíaco y el desfibrilador le dice a uno qué es lo que tiene que hacer. Le dice si tiene una fibrilación ventricular y tiene que hacer el famoso paletazo, que es una desfibrilación con carga eléctrica, o tiene que seguir el masaje porque hay una parada cardíaca sin ritmo. Entonces eso es lo que le salva la vida al jugador, y ustedes vieron que fue rodeado por sus compañeros para que nadie viera, y eso también es algo importante. Pero sobre todo remarcar esto, en los equipos de fútbol, además de que en las canchas todas tiene que haber en un desfibrilador, no importa el nivel de competencia, todos deben saber estas maniobras, como deberíamos saberlo cualquiera de nosotros, ¿no? Buen día, doctora. Mauro Senesi los saluda y quería consultarle, estaba leyendo un artículo de la BBC, está bien que es de 2018, pero en un momento en el párrafo dice que de las últimas 8 muertes que se han producido de manera imprevista en el fútbol, han sido ocurridos a jugadores africanos, y de las últimas 64 que ocurrieron en la última década, un 40% fueron futbolistas nacidos en África. ¿Tiene alguna que ver la raza en cuanto a esta preponderancia de que pueda ocurrir una muerte súbita y estos eventos tan repentinos? Sí, por supuesto, porque hay ciertas enfermedades que tienen su predisposición genética, y bueno, cada una de las razas, así como por ejemplo los italianos, la descendencia italiana tiene mayor predisposición a tener cierta anemia, cierto tipo de anemia, hay algunas enfermedades que se asocian a la raza, obviamente que sí, pero bueno, se supone que cuando uno está en alto rendimiento, los estudios se realizan en forma anual, y uno tiene que detectar. Nosotros en Bahía hemos tenido casos para estudiar a estos jugadores al punto de saber si esa constitución del músculo cardíaco es riesgosa para él o no. Lo hemos hecho, y así como también hemos hecho en Olimpo, cuando yo empezaba, cursos de RCP con el equipo de primera que fueron muy bien recibidos y sirvieron para mucho. Entonces es algo sencillo, la ciudad tiene la forma de llegar a los clubes para enseñarlo, y sería fundamental que se hiciera. Y ya les insisto, no importa el nivel de competencia, todos debieran saberlo, y en todos los lugares debiera haber un desfibrilador. Es muy probable entonces que la carrera de Eriksen haya finalizado lamentablemente ese día, y me pregunto cómo es vivir luego de un episodio así, de donde uno, me imagino, tendrá el miedo de ir caminando y que se apague el sistema, y bueno, es muy choqueante psicológicamente. Sin dudas, por eso a él le repetirán estudios y del nivel de complejidad que él requiera para saber cuál es esa razón por la que él tuvo este evento de muerte súbita, como él quiere saberlo, porque hay que también conocer si es alguna enfermedad que se pueda transmitir a su familia. Entonces es importante que él lo sepa, y en función de eso serán los médicos quienes le digan si puede seguir con la práctica deportiva o no. Hay que hacer una evaluación muy importante, pero nosotros, como les digo, hemos tenido casos en Bahía en que algún jugador muy prestigioso de básquet ha tenido que dejar de jugar, y algunos otros afortunadamente
descartamos esa existencia y han seguido jugando, pero bueno, creo que puesto en la balanza el seguir jugando y el estar vivo, no queda mucha posibilidad de elección, y el soporte psicológico indudablemente que lo tendrá. Doctora, ya para cerrar, consultarle cuántos estudios se debería hacer una persona que no compite a nivel profesional, pero sí practica el deporte de forma amateur. Primero que nada, hacer una consulta médica para recabar una historia clínica completa, para saber cuáles son todos sus antecedentes y los antecedentes familiares, un buen examen físico, que eso es básico, no solamente revisar articulaciones y músculos de cualquier persona a cualquier nivel, y como les digo, estos estudios básicos. El electrocardiograma es infaltable, el ecocardiograma también, y algunos análisis de laboratorio para tener en cuenta algunas enfermedades crónicas que exigen control, pero no impiden la práctica deportiva, como la diabetes, el hipotiroidismo, la hipertensión. También hay deportistas de primer nivel diabéticos o asmáticos que pueden hacer su práctica sin ningún problema, y una placa de tórax para saber si hay alguna cuestión pulmonar que uno deba descartar, pero sobre todo el laboratorio y los estudios cardiológicos, además del examen general, son básicos. Y luego el médico decidirá en función de la intensidad de esa práctica deportiva si es oportuno o no hacer una ergometría para saber cuál es la respuesta del corazón a ese ejercicio intenso. Doctora, pero eso deben hacerlo. Doctora, a dos muy chiquititas alguna vez leí que la medicina deportiva es algo de los que más había crecido y más invertían, porque los clubes mismos, tanto de fútbol como de otros deportes, eran los que más estaban priorizando invertir en salud debido a las inversiones que hacen en los cuerpos de los jugadores. Entonces también para proteger esa inversión en el plano deportivo tenían que invertir en salud. Y recién cuando nos mencionó usted un basquetbolista reconocido que tuvo que dejar, acá hubo con mi compañero, estábamos preguntándonos por quién, y yo recuerdo que Fabricio Berto tuvo que dejar porque le habían detectado unas palpitaciones en el corazón que hacía que se acelerara, pero después pudo volver a jugar. Creo que es más, jugó un mundial. O sea, no siempre que se detecte algún problema cardíaco significa para un atleta de alto rendimiento abandonar la actividad. Depende. No, por supuesto, porque hay algunas arritmias que son benignas, que uno las trata con medicación, y esa medicación, controlando la arritmia, y el jugador puede seguir con su práctica deportiva sin ningún tipo de problemas. Uno habla de suspender la actividad deportiva cuando hay una anatomía particularmente peligrosa para desencadenar estas arritmias graves, que se pueden presentar inclusive estando la persona sentada sin hacer práctica deportiva. Pero sí se puede hacer. Hay muchas enfermedades que permiten que la gente haga deporte, y como ustedes saben, los médicos siempre estimulamos la práctica de alguna actividad física, con el nivel adecuado para cada uno, obviamente. Y Lo que decías de la medicina del deporte, que ha tenido su auge, además es porque, si uno lo entiende bien, es una de las especialidades que en los clubes permite hacer mucha prevención, y sobre todo cuando uno, por ejemplo, en los clubes de Bahía, empieza a trabajar con las inferiores de los clubes de fútbol, o cuando hace estudios de cualquiera de las disciplinas, de vóley, de patín, de básquet. Entonces ese es el lugar del médico que a uno le gusta trabajar, porque se aleja un poco de la enfermedad y se acerca mucho a la prevención y a trabajar con gente sana. Y como ustedes dicen, son fundamentales los estudios, porque hay chiquitos, sabemos, porque ha pasado aquí en la zona, de muertes súbitas en chicos de 11, 14 o 12 años. Así que es una inversión, se debe de ver en los clubes como una inversión y no un gasto esto. Bien, doctora, le agradecemos por la comunicación y la claridad en la explicación. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buen día.